la ventana esta, compartir. Esto significa que ya está grabando. Buenos días, hoy es ya 1 de octubre, señores, estamos en octubre ya. Y esto es una clase de física y química de primero de bachillerato. Bien, ayer terminamos viendo el cálculo de la masa atómica de un elemento, la masa ponderada, a partir de las abundancias relativas de sus isótopos. A eso es lo que se llama la composición isotópica de un elemento. Entonces, como ejemplo, he cogido datos de una tabla periódica de la composición isotópica del silicio. Tiene 3 isótopos, silicio 28, silicio 29, silicio 30, cuyas abundancias relativas son esas. Del 28, un 92,2297%, del 29, 4,6832 y del silicio 30, 3,0872%. A partir de aquí podemos calcular la masa, la masa atómica del silicio. La podemos calcular haciendo la media ponderada de todo eso. Silicio 28. Nosotros vamos a asumir que la masa atómica del silicio 28 son 28 unidades de masa atómica. No es exactamente eso, porque el protón y el neutrón no tienen exactamente una unidad de masa atómica, pero se aproximan mucho. Porque a nosotros eso nos vale. Para el silicio 29 vamos a suponer que son 29 unidades de masa atómica y para el silicio 30 que son 30 unidades de masa atómica. Entonces cogemos las masas atómicas, dime. Espérate un segundo, que es que ni siquiera te estoy oyendo. Que no veo bien lo que pone en la llave. Pone, mira, espérate un segundo, lo amplío un momento para que lo veáis. Silicio 28, un 92,2297%. Silicio 29, 4,6832%. Silicio 30, 3,0872%. Y luego yo he cogido y apuntado aquí, para el silicio 28, 28 unidades de masa atómica, la masa atómica, para el 29, 29 y para el 30, 30. Que decía que no es exactamente así, porque el protón y el neutrón no tienen exactamente una unidad de masa atómica cada uno. Pero bueno, que para los cálculos que hacemos nosotros es más que suficiente con esa aproximación. ¿Vale? Entonces, para calcular la masa atómica ponderada es tan sencillo como coger cada una, el primero, 28, y la multiplico por su abundancia relativa. 92,2297. Más. Buenos días. Pasa usted. El silicio 29, masa 29 por 4,6832. Más. Vamos a guardar esto un poquillo. 30 por 3,0872. Y divido por 100. Divido por 100. Si cogemos la calculadora y lo hacemos, esto es una cuenta muy sencilla. 28 por 92,2297, 92,2297 más 29 por 4,6832 más 30 por 3,0872. 872. Y esto lo dividimos por 100, sale 28,109. Y redondeando, 28,109 la unidad de masa atómica del silicio. Si miráis en una tabla periódica, la masa atómica del silicio, vamos a mirar en la que viene en vuestro libro o cualquiera de estas. Pero creo que este que tengo aquí del cuarto sí tiene tabla periódica. No, tampoco. Sí. Si miráis la masa atómica del silicio en una tabla periódica, viene 28,09. ¿Vale? En esta tabla viene 28,09. Esta diferencia es porque nosotros hemos redondeado esto 28, 29, 30. Pero vamos, es una diferencia que no va a ningún lado. De hecho, si nosotros tuviéramos que tomar para un ejercicio la masa atómica del silicio, tomaríamos 28, ni siquiera 28,1 de aquí. No hay ningún problema. Vale. ¿Entendido?
¿Dudas? Yo creo que es muy sencillote, no tiene mayor misterio y es algo que, de hecho, ya sabíais hacer. ¿Vale? Vamos con la última parte del tema. Con esto ya terminamos el tema 1, que es hablar de, bueno, primero, cómo se determina esta composición isotópica. Vamos a hablar de técnicas espectroscópicas. Bueno, voy a hablar de técnicas instrumentales, porque hay una que no es espectroscópica. Técnicas instrumentales. Técnicas instrumentales. Hemos hablado de determinar la composición centesimal de un compuesto, a partir, bueno, a partir de la composición centesimal determinar la fórmula empírica, luego la fórmula molecular, conocida las masas atómicas, y a partir de ahí, si tenemos información adecuada, somos capaces de determinar qué compuesto es en concreto. ¿Vale? Ahora hemos visto cómo determinar las masas atómicas de elementos a partir de la composición isotópica, es decir, de la abundancia relativa de los isótopos. Pero lo que no hemos visto nada es de cómo se hace todo eso. Vamos a nada, muy poquito, son 4 apuntes sobre cómo se hace la determinación de la composición isotópica de un elemento, que se hace mediante una espectrografía de masa. Espectrografía de masa. Eso me permite determinar la composición isotópica. ¿Vale? Mediante la espectrografía de masa. Ahora os contaré en qué consiste. Vamos a hablar también de la espectroscopía de absorción atómica. Espectroscopía de absorción atómica. Esto no viene en vuestro libro, ¿eh? Está en los estándares, porque habla justo al final de las técnicas espectroscópicas y tal, pero en vuestro libro no viene. Entonces, yo voy a mencionaros estas 3. Esta espectroscopía de absorción atómica sirve para determinar la composición centesimal de un compuesto. La composición centesimal. Es decir, tengo un compuesto desconocido, bueno, pues este compuesto tiene un 27% de un carbono, un 18% de hidrógeno y un 3% de oxígeno. O tiene un 15% de nitrógeno, un 4% de oxígeno y un 3% de no sé cuántos y tal. ¿Vale? Esa es la composición centesimal de una muestra de un compuesto. ¿Vale? Y vamos a hablar también de la espectroscopía infrarroja. Espectroscopía infrarroja. Que nos permite determinar, en el caso de compuestos orgánicos, ya hemos visto que la composición, la determinación de la fórmula empírica y molecular en el caso de compuestos orgánicos es bastante interesante, digámoslo así, porque con una misma fórmula empírica existen muchos compuestos con distintas fórmulas moleculares. En el caso de química orgánica se da muchísimo. Entonces, para determinar el tipo de compuestos necesitamos ayudarnos de otras técnicas, en este caso, técnicas como la espectroscopía infrarroja, que nos permite determinar el tipo de enlaces. Tipo de enlaces. Determinar el tipo de enlaces en una molécula orgánica. ¿Vale? Las moléculas orgánicas, lo veremos cuando hablemos de química orgánica, son, la química del carbono son, algo veríais el año pasado en cuarto, algo mencionarían, ¿no? Compuestos, cadenas hidrocarbonadas que tienen carbono, hidrógeno
los hidrocarburos, de hecho, se llaman así porque tienen solo carbono e hidrógeno, y entre átomos de carbono existen tres tipos de enlace. El enlace sencillo, carbono-carbono, el enlace doble y el enlace triple. Esos son los tres tipos de enlace que existen entre átomos de carbono. Bueno, pues la espectroscopía infrarroja permite, para una muestra de una molécula, determinar el número de estos tipos de enlace que tiene esa molécula. Cuántos enlaces sencillos, cuántos enlaces dobles, cuántos enlaces triples. Eso combinado con la composición centesimal que me da la absorción atómica, determinación, por ejemplo, de la masa molecular que podemos hacer experimentalmente en el laboratorio, pues de muchas maneras. Una de ellas ya lo vimos, por ejemplo, volatilizando una cierta cantidad de sustancia y viendo la densidad del gas. Podemos determinar su masa molecular, tal. Me permite tener una fórmula molecular y conocido el número de enlaces de cada tipo, a partir de esa fórmula molecular, combinando el número de enlaces de cada tipo, puedo llegar a determinar el tipo de compuesto que es o el compuesto que es en concreto. Si es un hidrocarburo, metano, butano, propano, no sé qué tal. Vale. Entonces, vamos a ver, nada, brevemente, muy rápido, en qué consiste cada una de estas técnicas. ¿Vale? Empezamos por la primera, que es la espectroscopía de masa. Vale. Como os he dicho, esta técnica, la espectroscopía de masa, sirve para determinar composición isotópica o la composición isotópica de un elemento. Composición isotópica de un elemento. ¿En qué consiste? Básicamente en esto. Voy a ver si hago un esquema que funcione razonablemente bien. Yo tomo una muestra de un elemento y la hago pasar por una serie de etapas. Tengo la muestra del elemento, la puedo volatilizar, convertir en un gas, normalmente se hace así, en estado gaseoso, y la hago pasar primero por un lugar donde es bombardeado con electrones. Lo bombardeo con electrones. ¿Vale? Con partículas. Te imaginas que tengo aquí átomos de ese elemento. ¿Vale? Los bombardeo con electrones y lo que provoco es que estos átomos se ionicen. Formen a su vez iones. Pueden ser iones positivos, pueden ser iones negativos. Lo de que sean electrones con lo que los bombardeo es porque los electrones son muy fáciles de acelerar, conseguir partículas de alta velocidad con un campo eléctrico. Es decir, yo aquí establezco un campo eléctrico, una diferencia de carga, una placa aquí cargada negativamente y una placa aquí cargada positivamente, y entonces los electrones van a venir de aquí a aquí a toda velocidad. Chocan contra los átomos que están pasando y provocan que se ionicen, ¿vale? Entonces, estos átomos los tengo ionizados. Puede que sean cationes, puede que sean aniones. Ya eso depende del elemento en concreto, ¿no? Una vez que los tengo ionizados, los acelero. Entonces, vamos a ionizar. Es el primer paso. Se puede ionizar de otras maneras, con llama también. Se puede ionizar con un ionizador de llama, pero eso se utiliza en otras técnicas con esto, ¿vale? Bueno, ahora cojo y los acelero, estos iones. Es decir, hago que los iones cojan velocidad. Acelerar. Esto lo consigo con un campo eléctrico. Lo que pasa es que en el mismo sentido en el que viajan los iones, ¿vale? Si los hago pasar, si imaginamos, por ejemplo, que son iones positivos, los acelero en un campo eléctrico en el que aquí tengo cargas positivas y aquí tengo cargas negativas. Entonces, acelero ese ion. Ese ion lo hago pasar por un aparatito
que se llama un selector de velocidades. Un selector de velocidades. Que el año que viene, los que estudiéis física, sabréis en qué consiste. Es una región del espacio donde yo tengo un campo magnético, eso significa campo magnético, ¿eh? Campo magnético y un campo eléctrico. Un campo magnético y un campo eléctrico. Y eso lo que hace es que esta región solo la atraviesen las partículas que llevan una determinada velocidad. Me da igual que tengan carga positiva o carga negativa, son partículas cargadas, ¿eh? Tienen que tener carga. Pero solo son capaces de atravesarla las que tienen una determinada velocidad. ¿Vale? Una vez que salen de esta región donde hay un campo eléctrico y un campo magnético, entran en una región donde solo hay un campo magnético. Nada más. Y este campo magnético provoca que la trayectoria de las partículas se curve. Este campo magnético hace que la trayectoria de las partículas se curve, entonces lo que tengo es una pantalla. Cuando la partícula sale del campo magnético por aquí, la partícula hace así, opa, con un radio R1. Una partícula puede salir así, otra partícula puede salir así, con un radio R2, ¿vale? ¿De qué depende este radio? Depende de la relación entre la carga y la masa de la partícula. Depende de la relación R2. Depende de la relación carga-masa. Entonces, si yo lo que me he introducido aquí es una muestra de un elemento puro, la carga de todas las partículas va a ser la misma, porque son iones de ese elemento. ¿Vale? Entonces, que la partícula impacte en un punto o impacte en otro va a depender de su masa. Y esta pantalla es un detector que por cada partícula que impacta cuenta. De tal manera que al final, en el punto donde están impactando estas partículas, lo que te da es un pico. En el punto donde están impactando otras te da otro pico, que en este caso lo voy a dibujar más alto. Si hubiera otras partículas de otro tipo, imaginaos que hay aquí otro isótopo que tiene más masa todavía. Tengo 3 isótopos distintos y este me da un pico de esta altura. Vale, la altura de estos picos, es proporcional al número de átomos que han impactado de cada uno de ellos. Es decir, es proporcional a la composición isotópica. Porque aquí lo que tengo son, para un mismo elemento, átomos de un mismo elemento con la misma carga. Entonces, todos los que tienen la misma carga, esto sirve para, por si hay algo que se me haya colado que no tenga esa carga y tal, se aceleran con la misma velocidad porque tienen en esta diferencia de potencial, se aceleran, atraviesan el selector de velocidades, pasan por una zona donde hay un campo magnético, puede ser saliente, puede ser entrante, eso lo veréis. El selector de velocidades es una cosa que se estudia en segundo de bachillerato, ¿vale? Y curvan su trayectoria. Entonces, dependiendo de si es una partícula muy pesada, impacta aquí. Si es una partícula más ligera, impacta más lejos, ¿vale? Entonces, según la distancia a la que impacta, su masa es una o su masa es otra. Evidentemente, todo esto está calibradísimo, medidísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final yo lo que tengo es un papel en el que yo tengo lo que se llama un espectro. Tengo aquí un papel donde me indican varias rayas, varios
picos, pueden ser de esta altura, de esa altura, tal, no sé qué, y cada uno de ellos con una masa y me está indicando además el porcentaje de cada uno de ellos. De esta manera yo obtengo la composición isotópica directamente, o sea, meto la muestra, se ioniza, vamos, primero se gasifica, normalmente se utiliza en los elementos en estado gaseoso, claro, si es un elemento de un átomo pesado, gasificarlo es difícil, hay que calentarlo bastante, pero bueno, se hace. Se gasifica, se ioniza, se acelera y se hace pasar a través de un campo magnético. Aquello se curva, impacta en un determinado punto y eso me permite directamente leer la composición isotópica. Esto tiene tanto por ciento de este isótopo, tanto por ciento de este otro, tanto por ciento de este otro. Así se hace, por ejemplo, o así se hizo en su día, con el silicio y se obtuvo esa composición isotópica del ejemplo que hemos visto. ¿Vale? ¿Con qué os tenéis que quedar de esto? La pantalla. ¿Perdona? ¿Puedes subir un poquito la pantalla? Sí, se puede subir un poquito la pantalla. A ver, cuando se dice subir, ¿te refieres a esto? O sea, la pizarra. ¿Te refieres a esto? ¿A que la ponga ahí o a que la Sí, subir? sí, sí. No, no. Ahí. Vale, aquí. Bueno, insisto, ¿con qué os tenéis que quedar de esto? Lo más importante, con saber para qué sirve esta técnica. Ya está. O sea, bueno, todo esto lo cuento yo como se hace y tal, por curiosidad, pero lo importante, ¿para qué sirve la espectroscopía de masa? Para determinar la composición isotópica de un elemento. ¿Vale? Eso es con lo que os tenéis que quedar. Vamos a ver la siguiente. Las otras dos, fijaos, esto es espectrografía de masa. He puesto espectroscopía, y aquí tenía que haber puesto espectrografía. Es que no es lo mismo, espectroscopía que espectrografía. Voy a ponerlo como Dios manda. Espectrografía. Me he confundido yo, he puesto espectrografía. Es que no es lo mismo, ¿eh? Espectrografía que espectroscopía. Las dos técnicas siguientes, espectroscopía de absorción atómica y espectroscopía infrarroja, se basan en la propiedad que tiene la materia de absorber determinadas radiaciones del espectro electromagnético. De ahí viene lo de espectroscopía. Y me diréis, ¿qué es eso del espectro electromagnético? ¿Lo sabéis alguno? ¿Os suena? Espectro electromagnético. Bueno, vamos a hacer una pizarra nueva. Vamos a ver, aquí hablar de las dos espectroscopías, porque la técnica es muy parecida. Espectroscopía. Vale. ¿En qué consiste la espectroscopía? Bueno, primero, ¿qué es eso del espectro electromagnético? A ver, todos vosotros sabéis que si vosotros cogéis la escala de un piano, el teclado de un piano, a la izquierda, a la derecha, según lo miréis vosotros, bueno, a la vuestra izquierda, si tocáis las teclas, son teclas que tienen un sonido muy grave. Si conforme os vais moviendo hacia la derecha, encontráis teclas con sonidos más agudos, más agudos, más agudos, más agudos, hasta que ya las que están a la derecha del todo, los que ya somos un poco viejos ni las oímos siquiera, porque es un sonido tan agudo que no lo percibimos, y yo menos que nadie. En todos los casos, todas las teclas provocan, la vibración de la cuerda del piano provoca una onda, que es una onda sonora. El sonido es una onda. Y en todos los casos es el mismo tipo de onda, es la misma velocidad, la velocidad es el sonido en todos los casos, pero tienen distintas frecuencias y distintas longitudes de onda. Y por eso yo percibo sonidos más agudos y sonidos más graves. ¿Vale? Bueno, pues eso es el espectro del sonido. En el caso de ondas electromagnéticas, existen otro tipo de ondas, el sonido son ondas de presión realmente, son variaciones de presión en el aire que hacen vibrar mi tímpano y eso hace que yo lo perciba como un sonido. Bueno, el sonido es una onda de presión. Existen otros tipos de ondas que son las ondas electromagnéticas, donde está, por ejemplo, la luz, las ondas de radio, etcétera, etcétera. Bueno, pues el abanico
de todas las posibles ondas electromagnéticas es lo que se llama el espectro electromagnético, que más o menos, en un resumen muy rápido, iría, voy de frecuencias bajas, aquí frecuencias bajas a frecuencias altas. Aquí la frecuencia baja y voy hacia frecuencias altas. ¿Vale? Si la frecuencia baja, la longitud de onda es alta, a longitud de onda baja. La longitud de onda, una onda siempre la percibís como una cosa así, ¿verdad? La longitud de onda es la distancia de aquí a aquí. Entonces, si yo tengo una onda de frecuencia baja, la longitud de onda es muy grande. Si tengo una onda de frecuencia muy alta, la longitud de onda es pequeñita. Esto, nada, a modo de curiosidad, hasta fíjate, lo quito para que no os liéis. Pero bueno, el espectro ultravioleta, perdón. El espectro electromagnético va. Aquí lo que tengo es lo que se llama la radiación de base, pero luego, enseguida, lo que tengo son las ondas de radio. Ondas de radio. FM, radio Makuto, los 40 principales, FM, AM, etc. Ondas de radio, el radar. La televisión también anda por aquí. Es decir, frecuencias bajas, longitudes de onda altas. Frecuencias bajas para lo que suele ver. Ondas de radio, televisión, radar, microondas. Las del horno. Las del horno. Y luego llega una región que es la región de infrarrojo. Infrarrojo. Y aquí hay una franja muy pequeñita comparada con el resto del espectro. Más pequeñita todavía que eso, lo que pasa es que a modo de tema para que lo veamos, que es lo que se llama la luz visible. Que va desde el rojo hasta el violeta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anillo y violeta son los colores del arco iris, que son los colores del espectro electromagnético que nosotros, o la región del espectro electromagnético que nosotros somos capaces de percibir con nuestros ojos. ¿Vale? Esta región infrarroja también la percibimos, pero no con nuestros ojos, con el tacto. Cuando acercamos la mano a un radiador y notamos que está caliente sin tocarlo, eso es radiación infrarroja. Cuando notamos el calor del sol, eso es radiación infrarroja. No la vemos, pero la sentimos. ¿Vale? Luego, más allá del violeta está el ultravioleta. Podríamos poner ultravioleta próximo, ultravioleta lejano, pero bueno, ultravioleta. Después del ultravioleta ya están los rayos X. ¿Vale? Después del ultravioleta están los rayos X, los rayos gamma, y ya, bueno, si quieren los rayos cósmicos estarían aquí. ¿Vale? Es decir, esto es el espectro electromagnético, más o menos, ¿eh? Se pueden definir mucho mejor las regiones, con frecuencias, con longitudes de onda, tal, me da igual, ¿vale? Eso es lo de menos. Vale, ¿y en qué consiste una técnica espectroscópica? Básicamente consiste en coger una muestra. Esta es la muestra. Y hacer incidir sobre esta muestra una cierta radiación. ¿Vale? Es decir, una onda del espectro electromagnético. Bueno, esta muestra absorbe parte de esa radiación. Esta radiación es una radiación que tiene distintas longitudes de onda, no tiene una sola, no es monocromática, no es un láser con una sola longitud de onda, ¿no? Es una radiación que tiene distintas longitudes de onda. Entonces, esta muestra absorbe una, pero deja pasar otras. Esta sería la incidente y esta es la transmitida. ¿Vale?
Si yo cojo esta radiación que sale, la hago pasar a través de un prisma, ¿vale? Lo que voy a hacer es descomponerla en sus distintos componentes. Si yo paso la luz del sol, la luz visible, la luz blanca, la hago pasar a través de un prisma, lo que obtengo es un arcoíris. Lo que hago es descomponer esa luz, que está compuesta, nosotros ahora mismo vemos luz, y esta luz contiene todos los colores, desde el rojo hasta el violeta, pero vienen todos juntos, todos mezclados. Si yo lo hago pasar a través de un prisma, lo que hago es separar todos esos colores y percibirlos por separado, ¿vale? Entonces, esta radiación transmitida por parte de la muestra, la hago pasar a través de un prisma y lo que me sale va a una película. Vamos a poner aquí a un registro. A un registro. ¿Vale? Bien. Según el tipo de radiación incidente que yo esté utilizando, voy a utilizar, van a ser la diferencia entre las distintas técnicas espectroscópicas. La espectroscopía de absorción atómica utiliza luz visible. Utiliza luz visible. De hecho, bueno, el aparato es bastante más complicado que todo eso, ¿no? El aparato lo que se hace, en el caso de absorción atómica, lo que se hace es una muestra de una sustancia desconocida, se disuelve, hay que tenerla en disolución. Pues, si es una muestra de un mineral, por ejemplo, se ataca con ácidos concentrados para conseguir disolverla. O sea, dependiendo del tipo de muestra, se ataca con una sustancia u otra. Entonces, la tengo en disolución. Una vez que la tengo en disolución, la pulverizo, es decir, como cuando el fufris lo que pasa es que está cerrado, ese que se ha más pulverizado, y la hago, esa pulverizado, lo hago sobre una llama, sobre fuego. Esa llama lo que hace es evaporar el disolvente y dejar solo muestras de átomos, partículas lo más pequeñas posibles de la muestra. Esa muestra pulverizada que pasa sobre la llama se le hace incidir una luz, ¿vale? Y bueno, imaginaos que tengo, yo qué sé, la muestra así pulverizada aquí, pum, 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 y aquí tengo una llama. Un mechero, esta es la llama del mechero, entonces por aquí se hace incidir luz, ¿vale? Esta luz, esta muestra, los átomos de esta muestra absorben determinadas longitudes de onda, una sí, una no, según los niveles de energía de cada átomo. Es decir, cada elemento tiene un espectro de absorción atómica característico de ese elemento. Entonces, yo lo que hago es con un sistema de detección, con unos espejos, lentes, etcétera, 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 medir la cantidad de luz transmitida de cada longitud de onda, tal, tal, tal. Y al final lo que me da es pues algo parecido a lo que vimos antes, me da así un registro en el que tengo una serie de picos. Sí, tengo picos, tal, no sé qué, un pico pequeñito, tal, pero cada uno de estos es un elemento. Con su porcentaje, tal, no sé qué. Entonces me dice, por ejemplo, esta muestra tiene, si es una muestra de una sustancia tal, pues tiene un 47% de carbono y un 53% de hidrógeno. Me sale un pico correspondiente al carbono cuya altura relativa es el 47% y un pico correspondiente al hidrógeno cuya altura relativa es del 53%, no me acuerdo exactamente lo que he dicho, ¿vale? Entonces, con esta técnica, con una espectroscopía de absorción atómica, lo que tengo es la composición centesimal. Porque cada átomo, cada elemento, tiene un espectro de absorción y un espectro de emisión, en este caso de absorción, que es, por decirlo de alguna manera, su huella dactilar. De hecho, en investigación astronómica, lo que se mira es la luz emitida por las estrellas y descomponiendo la luz emitida por las estrellas con unos prismas y no sé qué, se estudia la composición química de la estrella.
Eso se hace así, mediante una técnica espectroscópica, ¿vale? En este caso, lo estamos haciendo con luz visible y lo que vamos a determinar es la composición centesimal del compuesto, ¿vale? La verdad es que el esquema es de lo más... Sirve para determinar composición centesimal. ¿Vale? Que es al final con lo que os tenéis que quedar. ¿Cómo determina la composición centesimal de un compuesto? Mediante una espectroscopía de absorción atómica. Si alguno trabajáis algún día en algún laboratorio de análisis, utilizaréis espectroscopia de absorción atómica, que la palabra se la trae. ¿Vale? Yo he utilizado, hay otra que es de fluorescencia de rayos X. O sea, técnicas espectroscópicas hay muchas, todas se basan en la luz. Bueno, en la luz, radiación. Puede ser luz visible, puede ser, en este caso lo que os digo yo, es de rayos X, fluorescencia de rayos X. Consiste en iluminar la muestra con una fuente de rayos X y los átomos, cada elemento emite una fluorescencia distinta, con una longitud de onda distinta y con un ángulo distinto según la composición, según el elemento. Entonces, analizando las longitudes de onda y el ángulo con el que se emite la radiación, se puede hacer un análisis químico súper preciso de la superficie de una muestra. O sea, solo de la superficie. De hecho, se utiliza, por ejemplo, para analizar una mancha de no sé qué en la superficie de no sé cuántos. ¿Esto qué es? Una fluorescencia de rayos X, se entiende. Bien, y la última que vamos a comentar es la espectroscopía de infrarrojo. La técnica básicamente es la misma. Es decir, yo tengo una muestra, tengo mi muestra, esta es la muestra. Pero lo que ocurre es que la radiación incidente ahora es de tipo infrarrojo. ¿Vale? Entonces, aquí lo que ocurre es que los átomos de carbono, en enlace, los tipos de enlace, en enlace sencillo carbono-carbono, los átomos están a una distancia determinada. En el enlace doble, carbono-carbono, los átomos están más cortos, a una distancia más corta. Y en el enlace triple están a una distancia más corta todavía. Entonces, si la longitud de onda de la radiación incidente coincide más o menos con la distancia entre átomos, ese enlace absorbe parte de esa radiación. Si no, no la absorbe. Entonces, yo ilumino con distintas longitudes de onda, todas dentro de la gama del infrarrojo. Entonces, los enlaces sencillos van a absorber unas longitudes de onda, los enlaces dobles van a absorber otra, los enlaces triples van a absorber otra. Como yo sé la radiación que ha incidido y mido la radiación transmitida, puedo determinar el número de enlaces de cada tipo o la proporción entre los enlaces de cada tipo que hay en la muestra en concreto. Aquí el resultado que obtengo es, bueno, parecido a los otros, lo que pasa es que aquí me lo da hacia abajo y además me da como una especie como de picos así. Vale, porque estos picos pueden ser un poco distintos según la distribución de los enlaces. Es decir, no es lo mismo tener esto al lado de esto, por ejemplo, que tener esto así. El pico se puede ver afectado por los enlaces. Entonces, interpretando correctamente estos picos de absorción de radiación, se puede obtener idea sobre la estructura de la cadena hidrocarbonada. ¿Vale?
Vale, sirve para determinar la estructura de la cadena de un compuesto orgánico, la espectroscopía infrarroja. Entonces, hemos visto 3 técnicas instrumentales. Espectrografía de masas, que me sirve para determinar la composición isotópica de un elemento. En función de la abundancia relativa de sus isótopos, los ionizaba, los aceleraba y hacía que giraran mediante un campo magnético. Entonces, según a qué distancia impactaban, entonces yo podía determinar la masa de cada uno y su abundancia relativa, porque además el detector cuenta. No solo detecta, sino que también cuenta. Y luego tengo 2 técnicas espectroscópicas. En ambos casos, técnicas de espectroscopía de absorción. Existe también espectroscopía de emisión. Yo caliento o excito una muestra de un elemento y observo la luz que emite. La hago pasar a través del registro y entonces es también una huella dactilar de ese elemento. Pero en este caso es espectroscopía de absorción. Lo que veo es, incide una radiación y veo la radiación que pasa. Claro, lo que ha absorbido es lo que no pasa, evidentemente. Y eso me da una huella dactilar del elemento. Combinado con detectores, etcétera, etcétera, lo que me permite no solo es identificar elementos, sino también cuantificarlos. Es decir, esta muestra contiene tanto por ciento de esto, tanto de esto, tanto de esto y tanto de esto. Determinar composición centesimal. Y mediante una espectroscopía de absorción de infrarrojo, es decir, que la luz o la radiación que estoy utilizando está dentro de la gama de los infrarrojos, por debajo de la luz visible, entonces lo que determino es la estructura de una cadena hidrocarbonada, de una cadena de átomos de carbono, ¿vale?, que está formada por carbonos que se pueden unir por enlaces sencillos, dobles, triples, con una determinada estructura. Entonces, me da un espectro que es una serie de picos. No es tan sencillo como los otros, que me da rayas, sino que aquí hay que interpretar si me sale un pico, si este pico está aquí, resulta que es que tengo un enlace sencillo al lado de uno doble, o tal, o no sé qué. Bueno, interpretando correctamente este espectro, lo que obtengo es la estructura de la cadena. Es decir, bueno, pues este compuesto tiene carbono-carbono, doble enlace, enlace sencillo, triple, tal, no sé qué, la cadena, ¿vale? Combinando todas estas técnicas, al final lo que puedo hacer es determinar o saber, hacer un análisis y determinar exactamente de qué compuesto se trata en una muestra, ¿vale? Bueno, con esto hemos terminado el tema 1. Esta semana nos queda todavía una clase, ¿verdad? Vale, pues esa clase la dedicaremos a resolver dudas, a hacer algún ejemplo de algunas cosillas que hemos hecho, pocas cosillas, bueno, de gases, por cierto. Si tenéis dudas de gases y tal, y cosas de si hay ejercicios de gases, pues la dedicaremos a eso. Y tenemos que ir pensando en cuándo hacemos el examencillo. Yo os recomiendo que no lo retraséis mucho, porque así lo tenéis fresco, ¿vale? En el siguiente tema hablaremos ya de disoluciones, nos vamos a meter con disoluciones. Vale, pues como son las 9:05, en estos momentos voy a dejar de grabar y os vais pensando cuándo queréis hacer un examencillo del tema 1, ¿vale?